Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro del profeta Isaías, capítulo 30, versículo 12 al 14. Libro del profeta Isaías, capítulo 30, versículo 12 al 14. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Versículo 13. Por tanto, os será este pecado como una grieta que amenaza ruina. Dígale que está a tu lado: una grieta. ¿Qué es una grieta, iglesia? Una grieta es una pequeña abertura en un muro, en una pared o en algo sólido. Es una pequeña abertura alargada, y yo creo que pudiéramos añadirle, y a veces imperceptible. Parece que no son de gran relevancia, pero cuando hablamos de la vida espiritual, una grieta puede ser fatal. Una grieta puede ser el fin de todo. No importa cuánto tiempo te hayas mantenido bajo la gloria de Dios, no importa cuántos éxitos hayas obtenido, cuando hay una grieta puede venir una caída, dice la Escritura ahí, súbita y repentinamente. Así que esta mañana yo te quiero hablar de reparando las grietas. Yo le digo a usted que las grietas a veces las pasamos por alto, cuando todavía no las detectamos, pero cuando todavía no nos afecta tanto, ahí caminamos con ellas. Te puedo dar un ejemplo práctico. Hace unos años, recién casado con la pastora, teníamos una cubeta de plástico. No recuerdo a quién se le cayó, pero la cubeta se abrió en el fondo de lado a lado. Le ponías agua, le ponía cualquier líquido y se salía todo. No rápidamente, pero se salía. Un día la dejé afuera mientras estaba la lluvia, estuvo cayéndole agua y se llenó la cubeta y permaneció varios días ahí la cubeta. Permaneció varios días llena. Fui, la levanté y la cubeta no derramaba agua. Ni pensar, no sé cómo la grieta se cerró. Vacié el agua de la lluvia, le puse agua de la llave y todo el agua se tiró. No es que la grieta se hubiera cerrado, sino que la condensación del agua de lluvia es mayor que el agua de la llave. Bueno, dicho de otra manera, la molécula de agua de lluvia es más gruesa que la molécula del agua de la llave. Y esa es la razón por la que el agua de la lluvia no salía a través de la grieta, pero la grieta no estaba cerrada. Hay ocasiones que hay grieta en nuestra vida, pero como todavía la gloria de Dios, la presencia de Dios está tan fuerte ahí, que
No se nos escapa nada, pero a veces basta un pequeño descuido para que todo lo que está adentro de Dios, todo lo que tienes adentro tuyo, que es la presencia de Dios, todo se escape. La Escritura a nosotros nos deja ver con claridad un acontecimiento en el libro de Eclesiastés. Cantares. Cantares capítulo 2. Versículo 10 dice: mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, ven, porque he aquí ha pasado el invierno y se ha mudado la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. El escritor de los Cantares está hablando de que acababan de pasar por un momento difícil, el invierno. El invierno es esa temporada donde nada florece. El invierno es esa temporada donde todo lo que quieras poner en el campo no va a producir. Una temporada difícil le está pasando, pero ahora dice el escritor de los Cantares, dice, pero el invierno se acabó, esa temporada se acabó. Dile al que está a tu lado, tu peor temporada, vamos, pero dile como que le estás profetizando, dile, tu peor temporada ya pasó. Dile, ese invierno ya se fue, ya se fue. Viene una nueva temporada para ti. Viene un nuevo tiempo. Dice, se fue el invierno, la lluvia también se fue. Ahora la vida está comenzando a florecer. Viene un nuevo tiempo. Se ha oído la voz de la tórtola. Pastor, ¿qué es eso? En aquellas tierras, el canto de la tórtola significaba o implicaba la terminación del invierno y el comienzo de la primavera, el comienzo del tiempo de la fructificación. Entonces aquel le está diciendo, hey, nuestro peor tiempo se acabó. ¿Cómo sabes que se acabó? Probablemente todavía había nieve, probablemente todavía había un poco de frío, pero ya se estaba oyendo el canto de la tórtola. Y aunque todavía estaban viendo señales de invierno, pero ya habían escuchado el canto de la tórtola, dice, hey, ya se acabó, no hay más temporada de sequía. La tórtola, hoy podemos nosotros hablar de la paloma, del significado del Espíritu Santo. Aleluya. Puedes estar todavía viendo vestigios de la enfermedad, puedes estar viendo vestigios del problema, pero se ha oído la voz del que te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Aleluya. Viene una nueva temporada, le está diciendo a su amada, que podríamos representarla como la iglesia, como avivadores. Hay una nueva temporada, dice, la viña comenzó a florecer, dice, pero está en cierne. ¿Qué significa que está en cierne? Estar en cierne significa la flor está todavía muy pequeña. La flor está todavía muy frágil, muy tierna. Y por eso entonces dice, cacen las zorras. Porque probablemente
Las zorras no significaban un peligro para cuando el fruto ya estuviera grande. No era gran peligro, pero mientras estaba la flor en cierne, mientras la flor todavía estaba débil, aún el paso de aquellas zorras de rama en rama iban a hacer caer la bendición que estaba por manifestarse. Iba a terminar con lo que ya se veía venir. Entonces dice, viene una nueva temporada, pero agarren, cacen las zorras. Se avecina, se vislumbra un nuevo tiempo, se avecina, se vislumbra una nueva temporada, ya empieza a vislumbrar el mudar de sus tiempos. Dile al que está a tu lado, pero toda zorra que tú veas ahí, cásala. Pero Isaías no nos habla de zorras. Isaías nos los manifiesta de una manera diferente. Isaías dice grietas. Isaías no nos habla de zorras, nos habla de grietas, pero es lo mismo. Las zorras para la viña eran un peligro. Las grietas para la vida espiritual es un peligro terrible. No sé cuántos de ustedes han leído o han oído acerca del rey Usías. Este comenzó a gobernar a los 16 años, pero buscó a Dios. En los días del sacerdote Zacarías buscó a Jehová. Y dice que Jehová le prosperó en todo en aquel tiempo que buscó a Dios. El reinado de este hombre fueron 50 años. Batalla a la que salía este hombre, batalla de la que venía con la victoria. En los días de Saúl, hace unas semanas compartíamos que vino una temporada que se vino la guerra y no había espadas en Israel, solo había dos, una Saúl y una su hijo Jonatán. Pero en los días de Usías, el ejército estaba bien armado, estaba bien equipado. En los días de Usías, Israel floreció. En los días de Usías, este reino creció. Donde quiera que se movía el rey, todo florecía, todo prosperaba. Pudiéramos decir que durante 50 años ese hombre trajo sobre la nación algo que usted y yo pudiéramos llamar hoy un avivamiento. Durante 50 años ese hombre, todo lo que hacía era para aplaudirle. Y al que está a tu lado, pero las grietas son peligrosas. Un día dice la escritura que él se enorgulleció. Él era el rey. Y como tal, todos los asuntos civiles eran los suyos. Pero en los asuntos espirituales él no tenía nada que ver. Por eso había un sacerdote que era el responsable de los asuntos espirituales. Pero tanto éxito que el hombre tenía, te lo voy a decir de esta manera: negocio que ponía el hombre, negocio que prosperaba. Si fuera hoy en día que puso una taquería, funcionó. Que puso una tortillería, funcionó. Que alguien dijo que vender hot dog no funcionaba y a él le funcionó. Todo lo que ese hombre hacía le salía bien. Y como todo le salía bien, se enorgulleció. Y un día entró al templo para ofrecer incienso. Una labor que a él no le correspondía. Y mientras él estaba dentro del templo ofreciendo incienso, lepra cayó sobre su rostro. Y cuando lo vieron sus súbditos lleno de lepra, lo sacaron apresuradamente del templo y lo llevaron a una casa a donde terminó sus días exiliado. Una grieta. La grieta no perdona que tú tengas 30, 40, 50 años haciendo lo mismo y éxito. Una pequeña grieta es suficiente, dice el profeta Isaías. Una grieta va a derrumbar tu muro
súbita y repentinamente. Seguramente él nunca se dio cuenta que el corazón lo tenía lleno de orgullo. O probablemente nunca imaginó que metiéndose en algo que no debía meterse le iba a ir tan mal. Hay ocasiones que así sucede en la vida hoy en día a los cristianos. Por eso la palabra hoy es: restaura la grieta, sana la grieta, séllala, quítala, bórrala, porque una pequeña grieta es suficiente. La Biblia nos habla de un hombre llamado Moisés, que en su corazón tenía libertar a su pueblo de la opresión egipcia, pero era un hombre, y como la Biblia nos lo muestra al principio, era un hombre de carácter, bueno, no de carácter, era un hombre de temperamento fuerte. Era un hombre de esos que le hacen así. ¿Ya me entendió? Y se enciende. Al leve roce se enciende. Salió y encontró a un egipcio maltratando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Y de un golpe lo aniquiló. Pasaron 40 años. Bueno, él fue exiliado, él tuvo que salir huyendo de la nación y se fue a refugiar en Madián, donde encontró esposa, donde nacieron sus hijos, y en aquel territorio cuidaba ovejas cerca del monte Oreb, y ahí vio aquella visión en la zarza, y de ahí fue empoderado y él regresa a Egipto nuevamente. Y seguramente esos 40 años que estuvo en el desierto, él estuvo pensando y meditando qué es lo que lo había llevado a eso. Una grieta en su carácter. Y probablemente por el paso del tiempo, los 40 años, él pensó que eso ya estaba resuelto. Pero los años no van a sanar una grieta. Los años no van a cerrar una grieta. Puede que la empeoren. Algunas veces identificamos grietas en nuestra vida, grietas en el carácter, grietas en el comportamiento, pero lo dejamos al tiempo. Porque tenemos un dicho que decimos que el tiempo, se lo sabe. ¿Cómo? Fuerte, fuerte. ¿El tiempo qué? Lo cura todo. El tiempo lo cura todo. Pero las parejas que se dan tiempo terminan separados. Los que se dan tiempo en el estudio terminan por no estudiar. Entonces no se cumple. Eso de que el tiempo lo sana todo, lo arregla todo, no lo arregla. Así que no le deje todo al tiempo. Tómese su tiempo y póngase a trabajar en ello. Moisés, la gloria de Dios viene sobre él. Este hombre regresa a Egipto y era la voz de Dios frente a Faraón. Era un hombre tremendo. Lo que ese hombre decía sucedía. Él dijo que se iban a convertir en agua, en sangre las aguas, y las aguas se convirtieron en sangre. Él dijo que iban a venir plagas de mosca y vino plaga de mosca. Él dijo que iba a venir fuego y granizo del cielo y vino fuego y granizo del cielo. Lo que ese hombre hablaba sucedía. Ese hombre sacó a la nación de Egipto y la llevó a través del Mar Rojo. Hizo pasar en seco entre 2 y 3 millones de gente por aquel mar aquella noche. Los trajo en el desierto, llevándolos de un lugar a otro, de victoria en victoria. Pero un día, cuando la nación se rebela en Meriba, donde faltaban las aguas, dice la Escritura, que la nación empezó a murmurar contra Moisés. Y el Señor, y Moisés fue con eso y dijo: Señor, esta nación, mira todo lo que está diciendo de mí. Y el Señor le dijo: Moisés, no se están quejando de ti, se están quejando de mí. Ve y háblale a la roca, y la roca les va a dar agua.
Pero aquella grieta que hace 40 años se había manifestado dándole muerte al egipcio, y que él probablemente había pensado que se había cerrado por el tiempo, aquella grieta se volvió a manifestar. Y el hombre se airó aquel día, y en lugar de ir a hablarle a la roca, él fue y golpeó la roca 2 veces, y la roca le dio agua. Un ministerio poderoso, un hombre extraordinario para Israel, el libertador de Israel, el que hizo esas 10 manifestaciones de poder en Egipto que todos conocemos como las 10 plagas, el que abrió el mar rojo, el que les hizo dar, el que les dio agua en el desierto. Ese hombre, una grieta, le hizo no entrar a la tierra prometida. Porque cuando ya estaban por entrar a la tierra, el Señor le dijo: Moisés, mira, ven, tú no vas a entrar, porque te acuerdas que golpeaste la roca. Esa grieta en el carácter de Moisés lo llevó a perder la promesa que tenía. Así que esta mañana yo te digo, iglesia, si hay grietas, que no es otra cosa sino debilidades, arréglalas hoy en el nombre de Jesús. Ponlas en las manos del Señor y haz todo lo que está a tu alcance para que esa grieta se sane, se pierda, se borre. ¿De qué sirvió, si lo pudiéramos decir así, de qué sirvió todos esos meses de gloria, de victoria, de poder? Al final una grieta no lo dejó entrar. Tenemos a Aarón, a María y Aarón, porque la Escritura así lo menciona. María y Aarón murmuraron contra Moisés. ¿Quién era María? Era una profetisa en Israel. Era una mujer con una palabra de Dios. ¿Quién era Aarón? Era la máxima autoridad religiosa de aquellos días y para Israel. El Señor lo dijo de esta manera. El Señor le dijo a Moisés: Moisés, tú serás para Aarón como Dios y Aarón te será como profeta. Eran los 2 hombres más importantes para Israel, Moisés y Aarón. Y María hostigó a Aarón para levantarse y levantar murmuración contra Moisés. Había sido una vida de María, una vida tremenda, hermano. María era, yo creo que, un insigne en Israel. Cuando Moisés fue puesto en el canastillo, ella fue la que fue corriendo por la ribera del río para ir a decirle a la hija de Faraón que si quería le buscaba una nodriza entre las hebreas para que le alimentara al niño. Muy inteligente. Y ya guiando a Israel, era una profeta. Y dice que murmuraron contra Moisés, contra Moisés, porque había tomado una mujer cusita, una mujer que no era de Israel, una mujer de Cus. Pero realmente ese solamente fue un pretexto. Si la Escritura hubiera estado de esta manera, Aarón y María murmuraron contra Moisés, se hubiera podido entender que estaba en el orden de importancia porque Aarón era la máxima autoridad religiosa. Pero desde el momento en que dice que María y Aarón, se puede entender entonces que era María la que estaba hostigando con este asunto. De nada sirvió toda una trayectoria de María de éxito cuando por esa grieta de
de orgullo, dice: ¿acaso nada más a través de Moisés habla Dios? ¿Que no también habla a través de nosotros? O sea, María estaba queriendo ponerse por arriba de Moisés. ¿Cómo le pudiéramos llamar a eso? Altivez, envidia. Y esa grieta provocó que aquel día María le cayera lepra. Y durante 7 días estuvo leprosa María. Pero no solo fue eso, sino que tampoco entró a la tierra prometida. Ella murió en Cades. Ella no entró a la tierra prometida. Una grieta en la vida puede impedirte llegar a donde Dios tiene planeado que tú llegues. Te lo voy a decir otra vez. Una grieta en tu vida puede impedirte llegar a donde Dios tiene planeado llevarte. Así que usted tiene que esta mañana que identificar sus grietas y cerrarlas en el nombre de Jesús. Aarón ese día le dijo el Señor a Moisés: va a quedar su hijo en su lugar. Quítale las vestiduras a Aarón, llévalo al monte Aarón, quítale las vestiduras y ponlas sobre su hijo. Y cuando le han quitado las vestiduras y la han puesto sobre su hijo, Aarón murió. Levante sus manos y diga: qué terrible es una grieta. Mira al que está a tu lado y dile: no estarás caminando con alguna. Pero dígale como espantado: estarás caminando con alguna grieta. Y pudiera seguirte mencionando ejemplos en la Escritura. Hombres con una trayectoria extraordinaria, pero una pequeña grieta les destruyó todo. Y te pudiera mencionar a Abraham. Un hombre con una fe tremenda. La Biblia lo llama el padre de la fe, amigo de Dios. Pero en su desesperación por no tener hijos, esa grieta que se abrió en su alma le llevó a tener un hijo con Agar. Y se convirtió en su más grande dolor de cabeza cuando le nació Isaac. Y no solo en ese tiempo, aún hoy en día son los enemigos más terribles de la nación de Israel, porque toda la descendencia de todos los árabes son la descendencia de ese hijo que tuvo Abraham con Agar, llamado Ismael. Una grieta en la vida de Abraham le ha traído consecuencias por muchos siglos a la nación de Israel. Una grieta en tu vida puede traerle consecuencias a tu descendencia. Una grieta en tu vida puede marcar a tu descendencia. Porque una grieta en la vida puede llevarte a pecado, y ese pecado puede llevarte a una maldición generacional. El otro que te puedo mencionar es Saúl, un hombre al que Dios escogió para llevar a Israel a un nuevo tiempo. Saúl marca la transición, el cambio en Israel, porque Israel se venía gobernando por jueces y de pronto viene un cambio para comenzar a gobernar a través de reyes, y Saúl era el primero, era el elegido, era el escogido por Dios. Era el hombre al que Dios vio que podía hacerlo, pero una grieta en el carácter de Saúl le hizo perderlo todo. Saúl era un hombre que actuaba así a la primera. Era un hombre que actuaba alocadamente porque era miedoso. La verdadera grieta en la vida de Saúl era el miedo. Por eso Goliat los estuvo atemorizado por 40 días y 40 noches, porque había miedo no solo en Saúl, sino en todo el ejército. Porque yo creo que cuando uno está como líder, lo que pasa contigo pasa con el pueblo. El Saúl era un miedoso y el ejército entero estaba acobardado.
Y ese miedo llevó a Saúl un día, que cuando estaba en la línea de batalla contra los filisteos, y estaban esperando que llegara el sacerdote, el profeta Samuel, porque si no llegaba el profeta para ofrecer sacrificio, no se arrancaba la batalla. Eso es lo que ellos tenían por señal. Tenía que llegar el sacerdote para ofrecer sacrificio y después de eso comenzar la batalla. Y ya estaban los filisteos listos en la línea de batalla. Israel también, pero el sacerdote no llegaba. Samuel no llegaba. Y como Samuel no llegaba, Saúl se desesperó. Y Saúl hizo lo de Usías. Se metió en terreno que no le correspondía. Y aquel día ofreció sacrificio. Y está ofreciendo sacrificio cuando está llegando el profeta Samuel. Locamente has hecho, le dijo el profeta, porque hoy Jehová te hubiera honrado, te hubiera firmado tu reino delante de toda esta nación. Pero por lo que hiciste, se acabó. Y entonces locamente otra vez se tira a tomarle el manto al profeta, y cuando tira del manto, el manto se rompió, se rasgó, y aprovechó el profeta para soltar la palabra y le dijo: así como el manto hoy se rasgó, así como el manto hoy se rompió, hoy Dios te ha quitado el reino de Israel y se lo ha entregado a un prójimo tuyo mejor que tú. Probablemente yo dije al principio que una grieta es una abertura a veces imperceptible para los que están fuera, pero tú sabes que ahí está. Y probablemente esa grieta sea esta: eres el que maltrata a la familia, eres el que cuando todos necesitan apoyo, tú eres el que da la espalda. Probablemente eres el que te levantas murmurando contra los demás. Probablemente eres el que siempre quiere tener la razón. Probablemente eres el que por todo grita. Yo no sé cuál sea tu grieta. Probablemente eres el que culpa de todo a todos, pero nunca asumes tu responsabilidad. Y puede estar la gloria de Dios sobre ti y esa pequeña grieta venir a acabar con todo lo que Dios estaba haciendo contigo. Y esta mañana quiero preguntarte, necesito preguntarte, ¿cuál es tu grieta? Tal vez tu grieta es que cuando las cosas se complican, empiezas a dudar. No sé cuál sea tu grieta, pero la que sea tu grieta, esta mañana el Señor la quiere restaurar. Esta mañana el Señor quiere arreglarla. Pero es como cuando en la pared de la casa hay una grieta y tú llamas, ya sea al albañil, al que tú tengas que llamar, y tú lo llamas y tú le dices: quiero que repares una grieta. Le tienes que ir a enseñar cuál es la grieta. Esta mañana solo los valientes, esto solo es para valientes, para valientes que reconocen y dicen: Señor, yo tengo una grieta. Tal vez la grieta es que cuando comienzas a tener logros te inflas. ¿Sí me entiende? Te enorgulleces. Tal vez yo mencioné alguna, pero no mencioné la que tú tienes. Hay otra grieta que es la injusticia. Y tarde que temprano te va a alcanzar. Si usted es lo que tiene trabajadores, pague lo justo. Pague lo justo. No sea que ese negocio se venga abajo por una pequeña grieta que hay ahí.
Póngase de pie todo el que dice, pastor, yo tengo una grieta. Y comience a decirle al Señor, Señor, ven a restaurar esta grieta.